Señor obra en nuestras vidas y que las circunstancias no fueron impedimento para poder estar en este lugar. Amén. Vamos los invito a que abramos la epístola a los Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo 5, a partir del versículo 11. Es un versículo ya muy conocido en el pueblo de Dios, muchas veces compartido, pero el Señor permite que una vez más podamos compartirlo, porque en ello tiene propósito el Señor. Amén. Y voy a leer a favor de ustedes la versión que tengo en la Nueva Traducción Viviente, Hebreos capítulo 5, a partir del versículo 11. Leo a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y por la guía de su Santo Espíritu. Nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de prácticas están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Amén. Señor, te damos gracias una vez más por tu santa y bendita palabra. Sigue direccionando este tiempo, dirige mi vida, mi Rey. Hoy clamo a ti, misericordia, clamo a ti, Señor, para que sigas colocando ese poder tuyo en mi vida y para que con valor, Señor, pueda entregar esta palabra conforme tú me la has entregado a mí, que pareció fuerte a mi vida, pero, Señor, es necesario, Señor, para tu pueblo. Te doy gracias en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos, pueden sentarse. La palabra de hoy la hemos titulado madurez. ¿Cuántos son maduros? Yo haciendo ahí un poquito del autoanálisis mío y yo decía, ay Señor, ¿cuántas veces he sido inmadura en mi vida? Y entonces ha sido bastante fuerte personal para mí. Y el Señor permite, y yo decía, ¿me estás usando a mí para entregar esta palabra? Señor, de pronto, no sé, busca a alguien mucho más maduro que yo. Pero el Señor permite, porque a través de esto también nos pule y hace que nosotros nos pellizquemos un poco y miremos a ver cómo está la condición. Y nos exige a través de esta palabra aún mucho más a vivirla. Amén. Entonces, mirando allí un poco, ¿cuántos recuerdan este hombre Jaime Murriel? Él hace poco murió, el 4 de febrero de este año, aquel que cantaba Quebranta mi corazón, Golpe de espada, Te pido la paz, ¿cierto? Bueno, este hombre deja un anuncio especial cuando se muere y dice allí, anunciamos que el día de hoy se graduó Jaime Murriel. Y sé que muchos escucharon eso, ¿cierto? Y el día de mi muerte es el día de mi graduación, decía él. Amar al prójimo por encima de cualquier título religioso, tomar la adoración como obediencia y comprender que nuestra mayor meta es que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, clamar por la paz de cada ciudad, buscar siempre menguar para que sea Cristo el que crezca en nosotros. Esa era la meta de Jaime Murriel. Y eso era lo que él consideraba, que cuando muriera quería graduarse ahí. Amén. No lo conocimos directamente, no sé si alguno de ustedes lo conoció directamente, pero el testimonio, lo que podemos apreciar a través de estas canciones que deja, de todas estas alabanzas, hacen entender que este varón tenía una relación con Dios, aun cuando uno veía
programas y todo eso, hacen entender que este varón fue esforzado y que hasta el final lo dio todo. Aún días antes de morir, él estaba todavía allí en el programa, vi como parte de su final, y él estaba ahí como con un malestar, pero igual estaba presente, o sea, lo dio todo, a lo que pude apreciar a mis ojos. Amén. Y entonces, viéndolo aquí, en esta relación donde nos llaman a la madurez, veía que uno no se gradúa si no tiene una graduación completa de madurez, ¿cierto? Es hasta que nos muramos que llega ese momento, esa plenitud, esa perfección, pero todos los días estamos llamados a la madurez. Y vemos entonces a este pueblo de los hebreos, estos eran judíos convertidos al cristianismo, a quienes les escriben esta carta, y les escriben, no dice quién es el autor exactamente, algunos dicen que es Pablo, otros dicen que es Pedro, no hay una claridad allí, son solo hipótesis, pero mirando allí, empieza diciendo en el versículo 11, nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Y la pregunta que me hacía es, ¿a qué ritmo avanzas? Porque uno escucha mucho la excusa de, no, yo voy a mi ritmo, a la manera en como voy lento, pero seguro de que no va, ¿cierto? Muchas veces estamos dando una excusa, es a mi ritmo, pero a veces es solo una excusa que estamos dando para no dar un poquito más, para no esforzarnos. Tenemos la ley del menor esfuerzo en muchas áreas de mi vida. Y entonces analizaba eso porque el Señor está allí exhortándolos a que ellos no han avanzado, que ellos van como lentos, pero van a su ritmo, pero van quedados en ese ritmo que ellos dicen tener. Y es precisamente porque no es ese ritmo que depende del Señor, ese avanzar, porque el Señor ya había dejado en ellos todas las herramientas para avanzar. El Señor nos ha dejado a nosotros todas las herramientas para avanzar. Nos ha dado salvación, nos ha dado perdón, tenemos entrada al trono, nos redimió, rompió todas nuestras cadenas, nos ha dado su Santo Espíritu que nos guía, nos dejó su palabra que nos limpia, que nos lleva a la santificación, y nos ha dejado la congregación, nos ha dejado nuestros hermanos, nos ha dejado cada uno de los líderes, los pastores, o sea, nos ha dejado bien equipados para avanzar, pero no estamos usando las herramientas para avanzar. Y es por eso que por allí les dice, ustedes nos gustaría decir mucho más. ¿De qué estaban hablando? Estaban hablando de asuntos muy importantes, porque cuando empieza a hablar allí la carta a los hebreos, está hablándoles de la superioridad de Cristo, que Cristo es quien sustenta todas las cosas, que Él es nuestro hermano mayor, que Él es fiel, que es nuestro reposo, que es nuestro sumo sacerdote, que Jesús es mejor que los profetas, Jesús es mejor que los ángeles, que Jesús es mejor que Moisés, que Aarón, que Josué. Está hablando de la superioridad del ministerio de Cristo. Y en ello ellos todavía le detiene ahí el autor de esta carta y le dice, quisiera decirles más, pero ustedes no están preparados aún para el tesoro más profundo que viene allí, de la profundidad de este tesoro de la palabra de Dios, porque aún hay muchísimo más guardado. La pregunta es, ¿te has sentido estancado? Y empieza a examinar cuánta de la palabra de Dios que has recibido hoy la vives
y cuánto has vaciado en los demás de esta palabra. Porque nosotros nos quedamos, deme, yo quiero más, pero de ese quiero más, pero ¿para qué quieres más? ¿Para llenarte de conocimiento o para entregar a otros? Para vaciar. Es la posición que deberíamos de tener hoy. Mirando un poco allí este contexto de qué pasaba con los hebreos, uno diría, con los judíos, uno diría, pero ellos, ¿es que eran perezosos o qué? Pues a mí me inquietó, ¿eran perezosos? ¿No les gustaba leer la palabra? ¿O qué? ¿O es que de vez en cuando la llevaban el domingo a la iglesia, el miércoles a la iglesia y la dejaban guardada ya hasta que volviera el próximo miércoles o el próximo domingo? No, lo que miraba allí es que los judíos eran estudiados, los judíos se dedicaban a estudiar la palabra de Dios. Ellos eran dedicados y era por ley que se tenía que enseñar, aún desde el más pequeño. Y no era realmente esa la situación. Lo peor que estaba pasando era que tenían mucha información, pero nada de esa información la estaban viviendo. Aún peor, no la estaban ni compartiendo, porque ellos estaban llenos de miedo. La mayoría de los cristianos, de los primeros cristianos judíos, y aparentemente estaban allí, aparentemente esperaban el retorno de Cristo, pero la demora de su segunda venida y las persecuciones les hicieron dudar si habían tomado la decisión correcta. O sea, ni siquiera habían como profundizado, tenían la información, pero ellos como tambaleando ahí, precisamente porque no lo vivían, no tenían relación con papá. ¿Qué pasaba entonces? ¿Por qué dudaban? Porque el conocer a Dios por referencia no es suficiente, necesitamos tener relación con el Dios de la palabra. Y ellos conocían, pero no tenían como tal esa relación. Les estaba faltando esa parte. Por eso el autor de Hebreos empieza a hablarles acerca de Cristo, como ya les he dicho. Empieza a hablarles de la superioridad de Cristo, de la superioridad de ese ministerio, de ese sacerdocio que aún es mayor que el de Aarón, que era mayor que el de Aarón, que es mayor. Empieza a hablarle de todo eso, pero ellos dicen, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Ya habían oído mucho, pero poco habían retenido, poco habían guardado, porque llegó el momento difícil, llegó la persecución, llegaron las dificultades y empezaron a dudar. ¿Será que nos equivocamos? ¿Está demorando Cristo en venir? Y aún para nosotros en este tiempo, muchos cristianos se han llegado a decir, bueno, me equivoqué como de lugar, me equivoqué de lo que estoy haciendo. ¿Será que si viene Cristo? Esto está muy demorado. ¿Qué pasará? Y es algo muy importante que hace el autor. Empiezas a presentarles primero a Cristo. Quizás nosotros hemos tenido esa mirada como en las personas, en ese sacerdote, en esos hombres, y quizás ellos dirían, nos han dicho, sé como Josué, sé como David, sé como ¿cuál más? Como otro que es de referencia, Gedeón, tantos hombres. Pero el autor de Cristo estaba llevándonos a mirar a Cristo. O sea, no te quedes con la referencia humana, porque humanamente nos equivocamos todos. Mira a Cristo.
en su totalidad, en su plenitud. Pon tu mirada allí. Estos hombres y mujeres, gloria a Dios, el Señor los usó en su momento. Tuvieron sus defectos, sus dificultades, pero el mayor y más supremo que todos ellos es Cristo. Es a quien debemos poner la mirada. El Salvador, sumo sacerdote, nuestro hermano mayor, que fue obediente hasta la muerte. Algo en lo cual nosotros no podemos lograr con una religión, sino con una relación con Dios. Amén. Y ellos estaban intentando devolverse como a vivir una religión. Estaban cuestionando, ¿será que tenemos que volver a abrir el templo como estaba así? ¿Será que tenemos que volver a tener un sacerdote físico? No diciendo que no es necesario. El Señor estableció ministerios, el Señor estableció pastores, apóstoles, misioneros, evangelistas, maestros. Los estableció porque es necesario para el crecimiento de la iglesia. Pero ellos estaban inquietándose en cómo tenemos que volver a lo de antes, de pronto nos estamos equivocando. Y ellos estaban como intentando, bueno, vamos a lo que hacíamos antes. Muchas veces nosotros nos vamos a conformar solo con congregarnos, ayunar, orar con otros hermanos, pero mientras no se viva y se tenga una relación con Dios, lo único que seguimos va a ser religión. Y es entonces allí donde le dice en el versículo 12: hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. O sea, es que le está diciendo, la madurez no la mide el tiempo que lleves en el Señor. La madurez la mide esa medida que tienes esa relación con papá. Eso te hace llevar a la madurez. Y llevaban muchos años. Dice, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros, pero ellos se quedaron en su religiosidad, más no relación. Y esa falta de relación hace que sigamos inmaduros. Y les dice, ya es hora de que sean maestros, pero todavía hay que explicarles hasta lo más elemental. Recibimos o damos de lo que recibimos y damos de lo que vamos recibiendo. Amén. No nos quedemos con eso, porque eso no es para quedarnos ahí, me llené de conocimiento. No nos quedemos con el discipulado 1, ni con el discipulado 2, ni con el discipulado 3. No nos quedemos ni con el estudio que hemos recibido. Eso que hemos recibido es para vaciar. ¿Qué estás haciendo hoy con lo que has recibido? Con lo que has aprendido en medio de cada uno de esas oportunidades que el Señor nos ha venido instruyendo. Aún en este tiempo, ¿qué estamos haciendo con las palabras que el Señor ha venido entregando? Nosotros deberíamos estar dando por gracia lo que por gracia ya hemos recibido, porque nosotros recibimos en este tiempo por gracia la palabra de Dios. Amén. A veces no valoramos tanto el recibir la palabra de Dios, no valoramos lo que el Señor hace, lo que nos permite estar aquí en este tiempo reunidos, y eso tampoco lo valoramos. No valoramos la oportunidad que el Señor nos da de poder entrar a la virtualidad. Aún hay tantos lugares donde no se ha podido hacer. Así que el Señor nos invita a que si tienes para dar, para enseñar lo que estás aprendiendo, no es para que lo guardes. No es para que lo que hayas aprendido digas,
Bueno, recibí un cartón y algo muy importante que le decía a la hermana Paola, a mi hija, en estos días, porque ella le decía, ay, no pude terminar el discipulado 3, entonces no pude recibir el diploma. Y la hermana Paola le decía, el cartón no importa si no lo vives. Y es verdad. ¿Qué importa ese diploma si no lo estás viviendo? Es muy bueno porque es para honrar a quienes se esforzaron, pero también es necesario entender que ese me lleva a recordar que yo recibí ya un conocimiento y que ya debería estar dando por gracia lo que he recibido por gracia. Amén. Y entonces por eso le dice que tenían que volver a enseñar los primeros rudimentos. Dice allí, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Volver a lo que ya se había pasado. ¿Y qué eran las cosas básicas? Ahí más adelante en Hebreos capítulo 6, versículo 1 dice, no puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento, de las malas acciones, de tener fe en Dios. Ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca del bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así que si Dios quiere, avanzaremos hacia un mayor entendimiento. Ya les habían dado unas bases, si nosotros tenemos unas bases. Meditaban qué hemos aprendido porque me gusta, y no es que está diciendo no es necesario que ustedes vuelvan y recuerden de la salvación. No es necesario que usted vuelva y vea esta palabra. Sí, cada día nosotros, cada que nos exponemos a través de la palabra, por más veces que la hemos escuchado, tiene algo nuevo, porque la palabra de Dios es viva y no se queda ahí estática. Algo nuevo tiene para enseñarnos. Pero ellos se habían quedado como, vuélvanos a enseñar, venga, vuélvanos a enseñar. Y allí en esta versión dice, las cosas básicas, elementales o procesos primarios, aquí lo buscaba, o prácticos iniciales que son necesarios para el inicio de la vida espiritual de todo hijo de Dios. Por ejemplo, mi hijo en ese momento está en preescolar y le están enseñando rasgue el papel para que desarrolle su motricidad fina. El día de mañana, cuando esté en primero, ya no le toca seguir rasgando el papel. Y a veces le está diciendo, ustedes como que les va a tocar devolverse para preescolar y empezar a volver a rasgar papel porque la motricidad fina se les perdió. Ese rudimento es una etapa primaria, pero cuando el niño ya logra el objetivo del rudimento, ya el rudimento queda sin valor, no tiene sentido que siga aplicando el mismo método. De la misma forma, podemos ver que la vida espiritual de una persona nace con rudimentos, con procesos, con prácticas, con disciplina y con conocimientos básicos, ¿cierto? A nosotros nos tuvieron que animar en algún momento y decir, venga, vamos al ayuno, es importante por eso y por aquello, vamos a congregarnos, es importante por eso y por aquello, vamos a orar, es importante por eso. Pero a estas alturas de la vida, como iglesia, no se debería estar animando a nosotros, que ya llevamos ese tiempo, venga, ayune, como casi rogando. A estas alturas de la vida nosotros deberíamos ser los animadores. Amén. Como hoy nos compartía el hermano Guillermo, porque me perdió la memoria. Y qué bueno lo que nos comparte, hermano, porque hace parte de esto. El Señor tiene que venir a recordarnos, pero es diciendo, no deberían estar volviendo a ese momento de, venga, hágalo, venga, por favor, veas por su bien, ayune por su bien, venga, vigile por su bien. No, ya nosotros deberíamos estar diciéndole a aquellos que llegan nuevos y animar
ayunar, animándolos a unirse a la oración, animándolos a unirse a ese tiempo de intercesión. No deberíamos estar siendo empujados, porque era casi lo que les está diciendo ahí. Ustedes saben que hay que empujarlos. Y es duro, porque cuando yo lo veía, me dolió, porque hay momentos donde me he sentido que me han tenido que empujar. En momentos lo necesitamos, pero ya en este tiempo nosotros no deberíamos estar esperando que nos animen. Ya lo hicieron, ya pasamos esa etapa. Ya la etapa de nosotros es de animar a otros. Amén. Ahí entonces lo que debemos es mirar cómo es nuestra actitud, cómo es la capacidad de nosotros para asimilar la palabra de Dios. Ya en nosotros debería ser con madurez. ¿Cómo que con madurez? Muchas veces el niño dice, ¿yo por qué? El niño dice, eso no es para mí. Así me dice Ana cuando muchas veces lavando a lavar los platos. Todavía no me toca. Pero ¿yo por qué? Yo no tengo nada que cambiar. Yo en esos días me decía, yo tan pequeño para lavar platos con el papá, ¿cierto? Y a veces es como esa palabra, ya me están regañando, tanta cantaleta, ¿cierto? Eso hace el niño, tanta cantaleta, otra vez lo mismo, me están hablando de lo mismo, qué pereza. Es esa actitud delante de la palabra, de la exhortación. Y vemos allí que el niño espiritual tiene actitudes carnales. Esa es la manera en que podemos mirar cómo es un niño espiritual. Aquel que aún no ha madurado tiene actitudes carnales, y por eso su respuesta ante la palabra de Dios muchas veces es con una actitud carnal. En 1 Corintios 3:2 precisamente Pablo les dice que él ha tenido que hablarles a ellos como a carnales. Dice, les ha tenido que dar leche. Dice, tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Esa es la manera en que podemos darnos cuenta si aún nosotros hacemos parte de esos niños carnales, si aún estamos de esos niños espirituales, de esos bebés que necesitan leche. Cuando yo estaba leyendo, estudiando en estos días homilética en el instituto, bueno, ya pastor ha compartido, él me preguntó que cómo me había sentido. Yo le dije, extraña, y les comparto que eso fue lo que me llevó a esta palabra, porque le pregunté al Señor, ¿tan mal está la iglesia? Le hice esa pregunta, ¿tan mal está la iglesia? Porque lo que allí nos compartían era como que teníamos que hacer que la iglesia le gustara la palabra de Dios, que se sintiera cómoda en medio de la palabra de Dios, sobre todo cuando vi esto con referente a la iglesia occidental, aquí, nosotros. Yo decía, bueno, Señor, ¿y entonces cómo hacen los que están allá donde se les prohíbe compartir la palabra? Ellos también tienen que usar una estrategia para ser escuchados. O ellos no esperan como, ay, venga, impacta
impacteme con eso, llámeme la atención con eso, porque si no, se me desvía el pensamiento con los frijoles que dejé en la casa hirviendo. Es eso lo tremendo, o sea, esa es la comparación, y que maluco que el Señor tenga que llevarnos a esa comparación con la iglesia que hoy está sufriendo, que sufre persecución, a nosotros, que hoy no sufrimos persecución, tenemos la oportunidad de estar congregados, pero nos tienen que conquistar, nos tienen que hacer que nos guste la palabra, que nos llame la atención, que pongamos la mirada. El predicador se tiene que esforzar porque sea sustancioso, porque guste. El problema de nosotros es la inmadurez. Ese es el problema y duele. Porque ¿qué estrategia usan allá? Ninguna. Allá hay pasión. Allá han entendido el valor de la palabra de Dios. Han entendido que es un tesoro. Allá se han preocupado. Aquí no hemos entendido porque somos niños, somos inmaduros y necesitamos que estén cada momento haciendo que la palabra de Dios nos llame la atención. En nosotros ya debería haber pasión, en nosotros ya debería haber interés, en nosotros ya debería haber ese interés de antemano, desde que vengamos de casa, desde nuestra casa, esa expectativa, es la palabra de Dios que va a ser entregada. Amén. A nosotros no deberían de estarnos animando, deberíamos ser animadores. ¿Y sabe cuál es la crisis más grande que está sufriendo el mundo hoy? Aquí no es la pandemia, es que la pandemia nos cogió con una iglesia inmadura, una iglesia que se enfocó en sí misma, una iglesia que se enfocó más en me miraron feo, no me llamaron, me tuvieron en cuenta, no me tuvieron en cuenta, no me dan esto. Una iglesia que se enfocó en sí misma, cuando esta iglesia debería estar animando a los que están afuera, a los que aún no conocen a Cristo, a los que hoy tienen a sus familias allí en las UCIs, no conocen a Cristo y están sin esperanza. Y nosotros como iglesia, fijándonos en me miraron, no me miraron, deberíamos estar animando a aquellos que están afuera sin esperanza, diciéndoles hay una esperanza. Esa es la peor crisis que estamos sufriendo, que está sufriendo, porque tenemos mucho más miedo, porque nos falta esa seguridad en Cristo. Estamos llenos de pánico, nos cogió inmaduros, qué tristeza. Esa es la realidad. Y a mí me dolía cuando yo le compartí al pastor, me siento maluca con eso. Es porque veo la realidad de la iglesia y duele ver que no hay pasión, duele ver que estamos buscando ser entretenidos, pero no estamos buscando crecer, cada día más madurar. El inmaduro le cuesta tener autonomía en su relación con Dios. Depende de otros, depende de las circunstancias y del lugar adecuado para estar en relación con Dios. Por eso hoy muchos desertaron. Virtual, no, qué pereza, entonces después nos vemos. Pero entonces, ¿cómo estaba haciendo esa relación en casa con Dios? Era solo en la iglesia. El inmaduro no sabe hacer lo correcto. Y no estoy llamando a la autosuficiencia, porque realmente
nosotros necesitamos cada día esa relación con Dios. Necesitamos dependencia de Dios. Necesitamos a nuestros hermanos para recibir ese consejo. Necesitamos a nuestros pastores, pero necesitamos tener autonomía en esa relación con Dios. Necesitamos ser esos bendecidos para bendecir. Necesitamos ya haber venido llenos del Espíritu Santo. No esperar a llegar acá a ser llenos del Espíritu Santo. No. Eso ya debió haber pasado a solas allí con Dios, no acá. Porque en eso estamos esperando que vengan y me impongan las manos para ser lleno. Eso ya debió haber pasado. Amén. ¿Te han ayudado a crecer? La pregunta. Ayuda a otros a crecer. Madura, no te quedes bebé, porque ya estás grande. Amén. Nosotros necesitamos ser parte de la solución. Es un llamado a ser parte de la solución, no a ser parte del problema, no a ser parte como ahí cargado para los demás. No, necesitamos ser parte ya de la solución. Nosotros como iglesia deberíamos ser parte hoy de la esperanza para el mundo. Y lo que ve allí más adelante es que habla sobre ese alimento sólido. Dice que ese alimento sólido, dice el 14, el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Y volviendo allí a ese de maduros, son hombres que son espirituales, que han tenido esa relación con Dios. Aquellos que ya no andan fijándose en todo este tipo de discusiones, en todo este tipo de cosas que a la final son situaciones, ¿sí?, que pasan dentro de la iglesia. Sí, hay hermanos complicados, me miraron feo, no me miraron, me llamaron, no me miraron. Pero de todo eso, cuando se lleva esa relación con Dios, cuando se tiene esa relación con el Espíritu Santo, ya eso pasa a un segundo plano, porque mi enfoque ya está más en dar, mi enfoque ya está más en ser parte de esos que el Señor nos ha llamado restauradores de cultura. Amén. El maduro ve las necesidades espirituales de la iglesia y no se ve a sí mismo como el único con necesidades espirituales. Y sabe que quien puede llenarlo espiritualmente es esa relación con Dios, esa relación con Cristo. Amén. Me perdí por acá Gálatas. Dice en Gálatas 5:24 que los que andan en el Espíritu han clavado en la cruz los deseos de la naturaleza pecaminosa. Esos son los maduros. Han clavado sus deseos, han clavado todo aquello que los hace carnales. Amén. Los que han madurado procuran cuidar su vida espiritual y ayudar a los demás que están en lucha, no para desecharlos ni señalarlos, sino para ser parte de la solución. Pablo les decía ya a los Gálatas, en Gálatas 6, del 1 al 3, ustedes que se creen espirituales, y estaban mirando un poco aquello, porque al comienzo en Gálatas capítulo 3 le dice a Pedro, usted es un hipócrita, ha traído usted aquí división porque usted se hace del lado de los que dicen que es mejor circuncidarse, y ha provocado como una situación difícil acá.
Y entonces los está exhortando porque ellos se están enfocando más en las obras, en lo que están haciendo, y están más enfocados en cosas que no deberían estar enfocadas, y no se han enfocado en ayudar a los demás. Y es algo que les dice allí en 6:1 al 3: ustedes que se creen espirituales, ayúdenlos. Ustedes que se creen, o sea, ustedes que son maduros, que se están creyendo maduros, ¿por qué no están ayudando a los demás? Y eso es fuerte. Dice allí en Hebreos, una vez más, dice: los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Los que han madurado no se han quedado solo como oidores, han sido hacedores de la palabra de Dios. No se llenan de conocimiento solo por llenarse y jactarse de, bueno, sé mucha palabra, pero poco de práctica. Ellos lo practican, los que han madurado. Por eso también Pablo le dice a Pedro allí: usted es un hipócrita, usted está predicando allá, pero no está viviendo lo que está predicando. Y es fuerte, no dice si Pedro recibió esa exhortación, fue dura, pero fue necesario para despertar también lo que estaba haciendo. También cuando yo leía esto me llevaba como, bueno, de lo que he compartido, ayúdame, Señor, tengo que seguirlo viviendo, tengo que permanecer viviéndolo. Amén. Porque es allí, en esa manera en que yo voy llevándolo a la práctica, en esa relación con Dios, donde me lleva a discernir entre el bien y el mal. Amén. Cuando uno no lo lleva a la práctica, cuando uno no tiene relación con Dios, todo le parece bueno. Por eso le decía allí: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y allí le dice: para distinguir entre lo bueno y lo malo, donde el Señor muestra, bueno, esta decisión sí, esta no, aquello es prudente, aquello no es prudente hacerlo, donde se depende de Dios. Dicen, lo lleva allí a Isaías 7:15, y solo lo voy a parafrasear, lo veía. Era que entre más me alimento de la palabra de Dios, de la relación con Dios, más puedo discernir que viene de Dios y que no es de Dios. Por eso nosotros tragamos, porque no nos estamos muchas veces alimentando. No distinguimos entre la mantequilla y la miel, como lo dice allí en Isaías. Cuando usted empieza a comer la mantequilla y la miel, sabe qué es miel y sabe qué es mantequilla. Cuando usted se empieza a relacionar con la palabra de Dios y empieza a tener relación con Dios y empieza a vivir la palabra de Dios, usted va a poder distinguir lo que es la palabra de Dios y lo que no viene de Dios. Amén. Allí entonces, mis hermanos, el Señor nos invita. ¿Recuerdan lo que les contaba en la introducción de este varón? Que digo, cuando me gradúe, el día de mi muerte es mi graduación. Y la madurez no es algo que se dé simplemente de la noche a la mañana, pero sí es algo que nosotros debemos de hacer día a día, algo que requiere de tiempo de relación con Dios. Ni siquiera lo va a definir mi tiempo diciendo: yo llevo 10 años en el Evangelio. ¿Cuánto tiempo has llevado de relación con Dios? ¿Cuánto has vivido esos 10 años? Porque he conocido personas 20 años en el Evangelio, pero uno se pregunta: ¿es cristiano? Ya he conocido personas 6 meses en el Evangelio y es tremendo lo que hace el Señor. No es el tiempo, es la calidad de esos tiempos que llevaba en el Señor, de cómo ha sido ese caminar, de cómo ha vivido la palabra de Dios y cómo he tenido esa relación con Dios. Amén. Así que estamos llamados
a la madurez, no a quedarnos en el mismo lugar, no a quedarnos estancados. Recuerda que hay un mundo que necesita que nosotros demos evidencia de Cristo, un mundo que necesita que mostremos a Cristo, un mundo que necesita esperanza. No podemos seguir más como enfocándonos en sí mismos, en nuestro egoísmo, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera bueno, como congregación, aquí encerraditos, no. Hay un mundo que necesita una iglesia madura. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta noche damos a ti gratitud, mi Rey, por tu gran amor y misericordia, por todo lo que has hecho, por tu gracia y tu favor en nuestras vidas, porque nos has llenado, Señor, y sigues llenando, Señor. Pero como hoy orábamos, si llenas este vaso, no es este vaso para agua estancada. Esta agua necesita ser vaciada más sobre aquellos, Señor, que hoy están sin esperanza, que hoy sienten que ya no tienen nada que hacer. Señor, tú has entregado y nos has llenado de esperanza, nos has llenado de tu amor, nos has llenado de Cristo, quien trajo esperanza para un mundo perdido, para un mundo en el cual está lleno de pecado y que está sufriendo las consecuencias de ser contaminado por el pecado. Ayúdanos, Señor, a ser parte del cambio y no parte del problema, porque a veces somos también parte del problema con nuestra actitud inmadura. Llévanos, Señor, a entender que necesitamos madurar cada día más. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.